Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de El Timón en vivo hasta las 11 de la noche. Aquí está la señora Cecilia Buflé. ¿Cómo le va? ¿Qué muy dice? Bien, ¿Cómo andamos? Llegué. ¿Sí? ¿Qué tomó? Subte, tren. No que... sabe lo que fue salir hoy del centro porteño, ¿eh? No quedó atrapado entre tanta gente diplomática de todas partes del mundo que están aquí discutiendo, bueno, vaya a saber qué, ¿no es cierto? Pero bueno, no aparentemente sé. Es muy importante lo que está ocurriendo allí con la Organización Mundial del Comercio, pero la realidad es que ha sido complicado y está siendo complicado trasladarse a la ciudad de Buenos Aires. Sí, está bloqueada una parte muy grande del centro porteño. Reglas de la OMC, las que piden ese nivel de bloqueo. Esperemos que llegue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que va a ser una de las figuras aquí esta noche. Bueno, un momento intenso en materia de información económica, política. Bueno, está pasando de todo realmente en este cierre de año. Y bueno, tenemos este programa y tenemos el martes que viene el último programa de este ciclo 2017. Por supuesto, volveremos después del verano. Por supuesto, pero primero vacaciones merecidas. ¿Volvió la discusión económica, caballero? Efectivamente, la realidad es que lo que sabemos es que hay una disputa muy fuerte en este momento dentro del equipo económico del presidente Macri, donde básicamente el enfrentamiento es, desde el punto de vista obviamente operativo, entre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y uno de los ministros más importantes de Macri, que es el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que es el que se encarga de conseguir los dólares para financiar el déficit fiscal. La discusión es sobre la bendita cuestión de las LEBAC, el tema de la tasa de interés de las LEBAC, la bicicleta financiera de traer dólares, colocarlos a tasa de interés. Esto está generando mucho atraso cambiario y además hay una presión impositiva complicada al sector privado. Y hay quienes temen que esto haga que la economía se frene en el futuro. Así que hay una discusión muy fuerte. Luis Caputo entiende que la tasa de interés es demasiado alta. Si la inflación finalmente va a ser 23, 24, ¿por qué la tasa está en 31? Esa es un poco la discusión que hay, pero muy fuerte, a tal punto que hubo, por lo que sabemos, hubo una orden del ministro de Finanzas a los organismos públicos de que vendan las LEBAC y que compren los bonos en pesos que ahora está emitiendo el Tesoro. Es decir, compiten entre ellos. El Banco Central ofrece un instrumento para retirar pesos del mercado y ahora el gobierno, a través del Tesoro, ofrece otros instrumentos con una tasa de interés más baja, como para dar una señal de que la tasa del Banco Central es muy alta. Ahora, esta discusión no es solamente una discusión técnica y política, es una discusión que tiene que ver con el bolsillo, porque obviamente esto, influye en la cotización del dólar. Entonces, en realidad lo que se está discutiendo hoy en la Argentina es si este dólar regalado que hay de 17,50, 18 pesos, va a seguir así regalado todo el verano, o si eventualmente en enero o en febrero puede empezar a bajar la tasa de interés para inducir una muy suave devaluación, es decir, que el dólar en lugar de estar a 17, 18, esté a 19, 20. Esto es lo que se está discutiendo. A mí personalmente me cuesta creer que el gobierno vaya a cambiar la política monetaria. Pero hay gente muy importante del gobierno que está planteando y está hablando con el periodismo y está diciendo, cuidado que esto así no puede seguir. Así que hay realmente una situación tensa dentro del propio equipo económico y que va a tener mucho que ver con lo que va a costar el dólar en el verano. Insisto, acá no se está hablando ni de un estallido cambiario, ni que el dólar se vaya a las nubes. Se está discutiendo si el dólar tiene que valer 18 o 20 y si la tasa de interés tiene que ser 31 o 25.
Pero bueno, esto es lo que se está discutiendo, señora. Exacto, claro. Y ahí en esa discusión básicamente está si ese dólar tiene que acompañar por lo menos la inflación del año o si va a mantener este régimen que tiene hoy en el que está por lo menos 10 puntos abajo, claro. 10 puntos abajo de lo que avanzaron el resto de los precios. Claro, porque además hay un temor en algunos economistas que obviamente apoyan al gobierno de que este combo de atraso cambiario y presión impositiva termine frenando la actividad económica. Y si la actividad económica no crece al 3-4%, y bueno, el programa del gradualismo fiscal se cae, claro, naturalmente. Exactamente. ¿No? ¿Y qué pasa con Nicolás Duhovne en el medio de esa disputa, digamos? ¿Está más cerca de su compañero de edificio en Irigoyen 250 o más cerca de Reconquista 266, donde está Federico Sturzenegger? Bueno, dicen que Duhovne, además por su propia característica, está tratando de mantener un equilibrio entre las dos posiciones, porque en alguna medida Duhovne declaró en las últimas horas que va a seguir habiendo una tasa de interés muy alta, por lo menos durante todo el verano. Así que ahí está la historia. Defendió esa posición, ¿no? ¿Qué se dirá en el ambiente político? ¿Qué sabrá Beto Valdés de esta historia? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Gana Sturzenegger? ¿Gana Caputo? Claro. ¿Quién es punto y quién es banca? ¿Quién es punto y quién es banca en esa discusión? ¿Qué es lo que se dice en el gobierno? La información obviamente política la tiene Beto Valdés, que es nuestro querido compañero y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Beto, bienvenido. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Hay que decir, porque alguna vez tenemos que pasar a cobrar. A ver. Beto Valdés dio la primicia del año, porque a través del Twitter fue el que anticipó que Bonadío iba a pedir la prisión de Cristina, de Timerman, de Zanini y compañía. Primicia de Beto Valdés, casi la primicia del año, estimado, ¿eh? Así que muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué sabes de esta disputa, Beto? ¿Quién es punto y quién es banca acá? Primero, recordemos que hace muchas semanas que venimos hablando aquí de los lobos solitarios y fundamentalmente no solo del ministro de Finanzas Nicolás Caputo, que Luis Caputo. Luis Caputo. Nicolás Luis Caputo. es el primo. Luis Caputo. Sino además de otros sectores que han concentrado mucho poder dentro de la Casa Rosada, que son realmente muy críticos hace tiempo con la política monetaria de Federico Sturzenegger. Y nosotros veníamos insistiendo, y quizás alguna polémica que planteamos, ojo, me decían ustedes, el presidente lo sigue respaldando. Hay que ponerlo en algunas dudas, porque insisto, no solamente es Caputo, hay un diagnóstico muy crítico también de Mario Quintana, de Gustavo Lopetegui, que algo influyen en este tiempo en la relación de fuerzas dentro del oficialismo. Y lo que se escucha es la siguiente frase o eslogan: bajar el gasto, bajar las tasas y subir el dólar. En términos incluso de competitividad, ¿no? Una de las obsesiones del presidente Macri, desde el punto de vista de que con esta realidad y de alguna manera con un retraso cambiario es muy difícil. A ver, retraso cambiario, Willy recién hablaba de presión impositiva, es decir, es un cóctel que no es el ideal para tener un 2018 con recuperación económica consistente, sobre todo para llegar a los próximos 365 días. Dentro de un año en el gobierno dicen, se acabó, empieza la campaña electoral. Entonces es el momento de mostrar algo. Pensemos que por la situación fiscal, el gobierno va a tener que reducir parte de la plata que pone para obra pública. De hecho, hasta donde sabemos, los proveedores de AISA están con una deuda de casi 2.000 millones de pesos, Vialidad Nacional está con una deuda de 7.000 millones y el año que viene tiene que venir plata del sector privado, porque el sector público no, digamos, para construir rutas, construir puentes. Se traslada ese famoso programa de participación público-privada, que lo que básicamente va a lograr es que las obras las haga el sector privado, las financie y después las vaya pagando de alguna manera en cuotas el Estado para sacarle peso al gasto del Estado Nacional. Ahora, yo tengo acá un tuit, mirá vos, del presidente del presidente del Banco Central, que hacía, yo no sabía que hacía tantos tweets, pero fíjate vos, tuitea. Dice, buen dato de inflación en noviembre. A ver, ¿lo podemos decir? ¿Se verá algo? No creo. Buen dato de inflación en noviembre, 1,4 nivel general,
1,3 núcleo, Sí. ahí lo miramos, y 1,2 GBA. Falta mucho, pero seguimos consolidando la desinflación. A ver si se ve el Twitter de... Ahí está la carita de Sturzenegger, a ver si lo arrimamos. Ahí medio difícil, por la luz, obviamente. Esperá, se me acabó a mí la luz, eso fue el problema. Se te va. Ahí está, por ahí lo vemos ahí. Claro, Seguimos, así que, digamos, Sturzenegger sigue diciendo que la inflación núcleo baja, está bajando. Pero muchachos, estamos hablando de una guerra abierta. Hace un año que estamos con el cuento de la inflación núcleo también, digamos. Es el argumento al cual se tiene que aferrar Sturzenegger, porque la guerra ya está declarada. Es decir, nadie en el gobierno, por lo menos en off the record, lo niega. Admiten que hay un duro enfrentamiento entre Nicolás Caputo, avalado... Luis Caputo. Luis Caputo, avalado por la jefatura de gabinete, contra Federico Sturzenegger, lo cual, como ustedes decían... Reiteremos, la información que hay es que Caputo ordenó a todas las reparticiones del gobierno vender la LEVAC y comprar los bonos de él. Claro. Exacto. Había tomado una medida pública, que es que ya le había ordenado a las aseguradoras desprenderse de LEVAX. Ya las aseguradoras, que son un inversor institucional importante en el mercado, son compradores de volumen de LEVAX, les había ordenado dejar de comprar LEVAX para que pasen a este instrumento. Un instrumento que emite el Tesoro y que es exactamente igual, tiene los mismos plazos, los mismos vencimientos y se emite una semana antes. Nosotros preguntamos, bueno, ¿para qué lo hacen? Y bueno, lo hacen para que justamente el ministro Caputo le muestre a Sturzenegger que puede capturar fondos pagando 3 o 4 puntos menos que la LEVAC. Estamos como Fantino, una fuente, como hacían en el show del fútbol. Exactamente. Una fuente nos dice que concretamente, ojo que acá también hay un aval implícito o explícito también de Nicolás Dujovne, el equilibrista, en todo esto, pero más cerca parecería de Caputo, porque la bajada de línea en la instrucción es que mañana todas las reparticiones que dependen de los ministerios de Hacienda o Finanzas, es decir, los dos ministerios, y reciban aportes del Tesoro, tienen que vender LEVAX y comprar letras del Tesoro en pesos a 3%. Es decir, 3 puntos más bajo que la LEVAC. Claro. Igual, digamos, cuidado, porque, digamos, si se sale a vender LEVAC, el precio va a bajar y la tasa va a seguir subiendo. Claro. O sea que en el mercado secundario la tasa de la LEVAC puede ir al 35%. Hoy el dólar subió 10 centavos sobre el final de la rueda, pero nos explicaban que eso tiene que ver con la controversia a propósito de si se va a aplicar el impuesto a la renta financiera a los extranjeros o no se les va a aplicar. Claro. Y eso es lo que generó algún ruidito, ¿no? Es lo que se pidió y parte de las modificaciones que aparentemente se discutirían cuando se vaya al recinto la reforma tributaria, ¿no? Hoy tuvo dictamen de comisión, la reforma tributaria, la reforma previsional, pero modificaciones habría en el recinto sobre la reforma tributaria y una de las cosas que se pide es eso, que se le cobre renta financiera también a los inversores extranjeros sobre las LEVAC. Creo que tenemos ya el tuit de Sturzenegger para mostrarlo en cámara, ahí lo tenemos bastante clarito para que todo el mundo lo vea, así que ahí está la historia. Y bueno, y en el Congreso, finalmente, con alguna escaramuza hoy, que va a ser obviamente la tapa de los diarios, algún manotazo, que hubo alguna pelea con el sector del kirchnerismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, creo que fue plenario conjunto de comisiones, pero finalmente el gobierno logró el dictamen de la famosa cuestión tan controvertida a propósito de la reforma sobre el cálculo de las jubilaciones. La pregunta es, ¿se está cumpliendo el acuerdo entre el presidente Macri y los gobernadores? El famoso fallo de Bonadío contra Cristina y parte de su gobierno, ¿complicó este pacto entre el peronismo no kirchnerista y el gobierno? A mí me parece que no. Pero vos decías, Beto, que hay que mirar las cosas con algún cuidado. Digamos. Hay que ver mañana en el recinto. Recordemos que hoy el dictamen obtuvo 40 votos sobre 80, ahí ajustadito. Y hubo una ausencia significativa, que es el bloque peronista. Es decir, recordemos, se decía que el oficialismo reunía con los propios aliados más la bancada
del peronismo, 140 diputados. Que fue lo que logró hace 2 semanas, Claro. cuando se aprobaron varias leyes económicas. Con la otra composición Todavía de la Cámara de Diputados más desfavorable para Cambiemos. Lo interesante es que hoy hubo esas ausencias, es decir, hay un grupo de diputados que no se expresaron, que le tienen fobia a la reforma previsional. Después, dentro de este bloque hay 7 diputados a quienes los denominan los sin techo. Ajá. ¿Por qué? Porque no responden a ningún gobernador. Son una especie de barrio chino. Antes se decía barrio chino cuando había... Pero estos están juntos. Entonces, barrio chino porque muchos kioscos, digamos. Y porque eran varios que se reunían y demás. Ahora dicen los sin techo, que pueden llegar a ser decisivos mañana. A esta hora hay negociaciones. Ojo, hay que reconocer en ese sentido que la cosa pintaba más complicada la semana pasada después del efecto Bonadío, y otra vez un gran trabajo, vamos a decirlo antes de que llegue, del ministro del Interior Rogelio Frigerio, para que no se ponga colorado, del presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, quizás no tan reconocidos, ¿no? Sobre todo en este año electoral. Bueno, a Monzó se lo vio hoy casi yéndose a las manos con el Chivo Rossi. Impresionante. Sí. Y hubo una discusión ahí que en un momento Después dado... también Nicolás Mazzot, el presidente del bloque del PRO, Luciano de la Espina, quien estuvo con nosotros el martes pasado, fueron decisivos para, en términos de don Raúl Alfonsín, abuenar los ánimos más allá de lo que ocurrió. Hay que ver mañana en el recinto. Y otro dato interesante, fue más importante en la previa convencer a la doctora Carrió, porque recordemos que había expresado sus dudas. La reunión de ayer fue más importante que lo que pasaba en comisión hoy. Exactamente, claro. Por lo menos por las dudas que se planteaban en función de la doctora Carrió y parte de su bloque. Hoy tiene más diputados que antes la coalición cívica, y evidentemente no les causaba ninguna gracia votar este proyecto. La convenció el presidente Macri y el jefe de gabinete Marcos Peña. Es decir, me parece que el trabajo de contención sobre la doctora Carrió que hay que mirarlo con mucha atención de aquí en adelante, porque están las dudas, los que dicen, bueno, va a ser más complicada la relación. Ahora, el resumen, pero no parecería tanto. El resumen que tenemos a esta hora sería: la reforma en el cálculo del ajuste jubilatorio, en principio, hay altas chances de que se convierta en ley. Eso vino del Senado y ahora lo trata diputado. Hay altas chances de que se convierta en ley. Es un dato importante para el gobierno, digamos. Algunos interrogantes que quizás la semana pasada, en la previa, con la aprobación en el Senado, no aparecían. Los nuevos impuestos se están discutiendo palo a palo. Ahí están los cerveceros alarmados, porque el vino queda con 0 y la cerveza la quieren hacer con... Sí, o la quieren llevar a 17. Ojo que acá se están aumentando impuestos que ya estaban con el cuento de la salud y toda esa historia, ¿no? Hay que ver qué pasa con el impuesto a las petroleras, con el impuesto a las emisiones de carbono. Hay quienes dicen que eso puede derivar en un aumento en el precio de la nafta. Es decir, todo eso me parece que se va a discutir. También una posibilidad de que se baje significativamente de $25 la penalidad a $10 la penalidad para las emisiones de carbono de los tipos de nafta. También las azucareras o las bebidas azucaradas también tienen chance ahí de conseguir algún espacio. Y ahí los diputados, creo que los diputados de Tucumán y compañía no quieren saber nada con el impuesto al azúcar, obviamente. Y también recordemos que si hay modificaciones a este proyecto, se va a tratar mañana en el recinto con media sanción en el Senado. Ese es el previsional, no el de los impuestos. El de los impuestos. El de impuestos va al Senado. Va al Senado. Con la nueva conformación en el Senado, y ahí sí puede haber efecto Bonadío, sobre todo por la mirada que ha tenido el gobierno y yo diría la clase política en general respecto a lo que ocurrió y a la decisión de mover la famosa denuncia del fiscal Nisman. Hubo un hecho también político muy significativo en el día de hoy, muy importante, que es, bueno, una crisis prácticamente en la cadena de mandos de la Armada. Hoy hubo una situación muy complicada donde finalmente el jefe de la Armada, el muy cuestionado contraalmirante o almirante Surrur, prácticamente descabezó a los que él sabía que lo iban a reemplazar. Es decir, como el gobierno lo dejó vivo políticamente al jefe de la Armada, el jefe de la Armada descabezó a los que él suponía que iban a ser su reemplazo, y eso generó una crisis
en todos los mandos operativos de la Armada. ¿Qué es lo que sabemos, Beto, de eso a esta altura? En primer lugar, que ya no es solo una decisión del jefe de Estado Mayor General de la Armada, del almirante Marcelo Srur, sino que prácticamente ha sido del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que hoy lo anticipó en la reunión de gabinete, cómo era la movida, y que está muy relacionada con ir avanzando en la investigación interna, más allá de que después se lo van a enviar a la jueza federal que está investigando el caso, que empieza a generar algún tipo de fastidio, porque no es la tragedia de Once como se está manejando, pero independientemente de esa cuestión, el dato central está relacionado con que hay una crisis en el almirantazgo, es decir, López Maceo, el almirante López Maceo... Ese era el que lo iba a reemplazar a Srur. Sonaba como sucesor. Entonces Srur lo decapitó, digamos. Pero no lo decapitó por esa cuestión. Acá empiezan a deslindar responsabilidades y evidentemente Srur no se quiere hacer cargo de la responsabilidad número uno. No porque él haya tenido algo que ver directamente con lo que ocurrió con el submarino, sino porque es el jefe de la Armada. Y paralelamente... y el dato novedoso es que hay una gran resistencia al estilo de Srur porque han sido solidarios con López Maceo 4 almirantes que pidieron el retiro, el jefe de la aviación naval, es decir, el jefe de la infantería de marina, cargos estratégicos en el manejo de esta fuerza, lo cual de alguna manera va a obligar a Aguad o al comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Macri, a hacer cirugía mayor, porque Srur se va a tener que ir, seguramente, porque ya lo hemos planteado hasta el cansancio, pero también aquellos que hoy no están aceptando cuestiones que no tienen nada que ver con la política, que es una pelea por lo mal que manejó la crisis la actual conducción de la fuerza. O sea que en definitiva se consolida esta crisis que hay entre los mandos operativos de la Armada y los mandos políticos, digamos. Y sí, medida, eso ¿no? que dicen en Puerto Belgrano, que nosotros somos los oficiales que tenemos, salen las charreteras por salir a navegar, mientras los que están en el edificio de Libertad son de escritorio. Pero ahí es donde hubo justamente la diferencia de criterio sobre qué hacer con el submarino. Y sí, ¿no? fundamentalmente la mirada inicial, el diagnóstico, le hemos dicho que desde Puerto Belgrano y de la base de Mar del Plata se decía que había que avanzar con un protocolo mucho más crítico y no por una pérdida de comunicación como quiso Srur desde el día cero. Señora, ¿qué tenemos hoy? Caballero, Además de esperar al ministro del Interior, si es que llega, digamos. Sí, si los bloqueos de la ciudad se lo Ya llegó, permiten, ya mira, llegó. viste, Buenísimo, llegó, buenísimo. perfecto. Así que dentro de un ratito va a estar el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y también está el presidente del nuevo Banco de Chaco, Rafael González, así que vamos a hablar ahí un poco más de uvas, crédito, bancos y demás. Lanzaron un producto muy interesante, que lo vamos a charlar, que es depósitos para recién nacidos. Depósitos. Mira. Yo justamente que que fui estás abuelo, ahí con el para tema. mí que fui abuelo, mira. Empezó a ahorrar para la nieta. Ahí Muy tenés, bien, muy bien. Bueno. Todo eso igual después de la pausa. ¿Pautita? Estamos en Twitter, @eltimón.tv. Pueden seguir el debate a través de esa red social y después de esta pausa venimos con Rafael González. Vení a una universidad donde podés descubrir más, aprende haciendo lo que más te gusta y potencia tu vocación. Fundación UADE, una gran universidad. Finca Los Massa, lo contemporáneo y lo clásico en una misma bodega. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Nuevo Banco del Chaco. Somos el primer banco del país que creó una cuenta para incentivar la cultura del ahorro en los chicos. Tu primer ahorro. Nos ocupamos del futuro hoy. Nuevo Banco del Chaco. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Soy Pilar y tuve a Fran un 25 de diciembre. Por eso esta Navidad vamos a sorprenderlo.
Mi promesa para mi hija. No soy tu amiga, soy tu mamá. Voy a perseguirte, contradecirte y controlarte si tengo que hacerlo. Porque cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso, todas las noches confío en Fuji tabletas para protegerte de los mosquitos. Para que duermas tranquila durante la noche. Fuji, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, a family company. Chicos, ¿por qué siempre nos juntamos en mi casa? Por nada en especial. Se da, ¿no? ¿Sabes que nunca me lo pregunté? ¿Importa el por qué? Lo importante es que estamos todos juntos, ¿o no? Sí, totalmente. Pero bueno, ¿querés que vayamos a otro lado, Fede? No. Sí, estamos re bien acá. Bueno, dale, cambia la música. Llámame más temprano, bebé. Las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Llámame más temprano, bebé. Ponemos energía en un mundo que evoluciona. YPF, energía que nos une. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te propones protegerlos. OFF te protege de los mosquitos. Proba OFF Extra Duración, que te protege hasta por 12 horas. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. S.C. Johnson, una compañía familiar. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. Usa Lisoform discos activos en el inodoro que ayuda a mantenerlo limpio y además al aplicarlo no entras en contacto con los gérmenes. Usa Lisoform en tu hogar. Muy bien, muchas gracias por esperarnos. Aquí seguimos en vivo en el timón y estamos con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ministro, gracias, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, el acuerdo al que el gobierno llegó con los gobernadores y por el cual se tenían que aprobar una serie de leyes en el Congreso, ¿se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo medio a las trompadas, como pareció hoy en un momento dado ahí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social? ¿O hay riesgo de que se caiga ese acuerdo? Bueno, se está cumpliendo. Tiene el pacto fiscal y las leyes derivadas de ese pacto fiscal o ese compromiso, consenso fiscal que firmamos con los gobernadores, tienen media sanción en el Senado y ahora se están discutiendo en comisión en la Cámara de Diputados. Es la reforma tributaria, la ley de responsabilidad fiscal, otras leyes y también la reforma previsional, el presupuesto también incluido. ¿Dónde observaron ustedes más resistencia? ¿En la reforma previsional o en la cuestión impositiva, particularmente impuestos internos, ¿no? Claro. Ahí... son distintos estadios, ¿no? Porque en la reforma tributaria la cosa arranca por la Cámara de Diputados, entonces hay más margen de discutir. En la reforma previsional ya tenemos la media sanción en el Senado y ya no dan los tiempos legislativos para que esto vuelva al Senado, así que lo tenemos que votar en la Cámara de Diputados esta semana o la próxima. Pero se supone que ahí el gobierno, con la nueva conformación de la Cámara, está más cerca de tener el quórum, ¿o no? Sí, estamos más cerca de tener el quórum con nuestros diputados y también con los que vienen jugando bien, apoyando a la gobernabilidad del presidente de la Nación. ¿Y qué cambió ayer cuando finalmente la coalición cívica o Elisa Carrió ahí termina avalando el proyecto de reforma previsional? Bueno, tuvimos una reunión a la mañana donde explicamos con lujo de detalles por qué para nosotros esta era una reforma, el tema previsional, que defendía y le daba previsibilidad a los jubilados y defendía el poder de compra de la jubilación, a diferencia de la fórmula anterior, que era una fórmula
rara, única en el mundo, vinculada a los ingresos del sistema de seguridad social, una fórmula muy procíclica. Cuando los ingresos vienen por encima de la inflación, los jubilados no pierden poder de compra, ganan, pero después, como pasó en el 2014 y en el 2016, si la mano en no año viene de caída bien, de la actividad económica, los jubilados uno pierden. no puede atar el haber jubilatorio a una cuestión cíclica de la economía. Uno tiene que garantizar con una fórmula como esta, como ocurre en todos los países del mundo, que los jubilados no pierdan poder de compra frente a la inflación. Y eso es lo que hicimos. Discutimos y negociamos en el Senado una fórmula que contempla en un 70% la inflación, en un 30% los salarios de la economía. Esa fue una propuesta del peronismo que la aprobamos nosotros, y eso es lo que estamos discutiendo hoy en la Cámara de Diputados, junto con otras medidas. Por ejemplo, el 82% móvil para los que perciben la mínima y hicieron los 30 años de aporte, la posibilidad de optar y seguir trabajando después de la edad jubilatoria actual. Bueno, cosas que entendemos son un primer avance hacia una reforma más ambiciosa del sistema de seguridad social, que la tenemos que llevar adelante el año que viene. Está prevista una comisión para que trabaje en esa línea, producto de la ley de reparación histórica, que planteaba 3 años para discutir ponía una sobre la reforma mesa la gravedad del tema de la seguridad social en la Argentina. Cuando uno analiza la seguridad social, ve que prácticamente todo el déficit fiscal de la Argentina está vinculado a la seguridad social. Es decir, sin el problema de la seguridad social, o con una seguridad social sustentable, en la cual los aportantes pueden bancar a los jubilados, la Argentina prácticamente no tendría déficit fiscal. Miren lo importante que es. Eso pasa en casi todas partes del mundo, hoy en día, en alguna medida. No todos los países del mundo tienen el nivel de déficit de la Argentina. De déficit, obviamente. Rogelio, hablando de la cuestión económica, está trascendiendo, nos está llegando mucha información al periodismo, de que nuevamente hay una controversia, incluso dentro de sectores del equipo económico, con la famosa cuestión de la LEVAC y el nivel de tasa de interés, y entonces el ministro de Finanzas saca un instrumento que compite con la LEVAC para mostrar que se puede bajar la tasa de interés, y bueno, se está discutiendo si la inflación es 23, 24, ¿por qué la tasa de la LEVAC es 31? ¿Por qué es tan alta, digamos? Te queremos preguntar, primero, si efectivamente esa discusión está, y en todo caso, ¿cuál es tu opinión en esa discusión? Sí, la verdad que tenemos discusiones en el gabinete económico. Sí, claro. Sí. Y son saludables, son realmente muy ricas y creo que muy productivas. Y me parece que cada uno defiende la posición de lo que tiene que defender. Vos como desarrollista ya me imagino que no estarás tan a favor de la supertasa de interés. Y el que termina de definir todas estas controversias o opiniones que no siempre son coincidentes es el presidente de la Nación. Y así venimos trabajando estos 2 años, resolviendo un montón de problemas que heredamos. Por supuesto quedan un montón de problemas por resolver en el futuro. Me parece que es muy sano. Yo he tenido experiencias en el gobierno, en el Estado en el pasado, y me parece que esta posibilidad de discutir los temas de manera abierta y con mucha honestidad intelectual enriquece después las políticas públicas. Nosotros tenemos un gran desafío, que es terminar con la inflación en la Argentina. Los argentinos vivimos más de una década con una de las inflaciones más altas del mundo. Y eso, por supuesto, es tremendo para los sectores más vulnerables, que son los que menos herramientas tienen para enfrentar a la inflación, pero también es una restricción para el proceso de inversión. Hay muchos, sobre todo los que no están acostumbrados, como los argentinos, a convivir con alta inflación, que cuando ven un país con 20% de inflación, lo piensan 2 veces antes de invertir, porque entre otras cosas les cuesta entender cómo uno puede hacer cálculos y tener previsibilidad en unos temas como este. Nosotros les prometemos que vamos a bajar la inflación. De hecho, les mostramos cómo bajamos la inflación del año pasado a este año, aún en un contexto donde todavía tenemos que, de alguna manera, ordenar el tema tarifario. En la Argentina estamos convencidos de que el año que viene la inflación va a ser mucho más baja que la de este año, y también vamos a poder cumplir en el 2019 con el compromiso del presidente de entregar una inflación de 1 dígito al final de su mandato. Tiene que ser una prioridad la lucha contra la inflación. El principal responsable de llevar adelante esas políticas es el Banco Central, en este caso el presidente del Banco Central.
y de alguna manera eso tiene que ser o coincidir con otras políticas públicas que fomenten el crecimiento de la economía, también este esfuerzo que estamos haciendo por bajar el déficit. La Argentina, no quiero exagerar, pero medio como con los piquetes, ¿viste? La gente pide que no haya piquetes, pero no puede intervenir la policía. Entonces la gente pide que no haya inflación, pero no la tasa no tan alta. Y que no haya deuda pública, pero que no se baje el gasto. Y también, ¿no? Un problema, tenemos un sistema financiero todavía muy chico y en consecuencia cualquiera de los instrumentos que tiene el Banco Central tienen una limitada capacidad de influencia. Si tuviéramos un sistema financiero más grande, los movimientos de la tasa de interés tendrían mayor impacto con un sistema financiero más chico. Pero también hay que decir la verdad, si se baja la tasa de interés poquito, el dólar va a subir poquito. Sí. Digamos, y eso en la Argentina, ¿viste? Todo el mundo pide que sube el dólar hasta que llega a la tapa de los diarios. Después, ¿no? Esto también es un problema. ¿Y qué pasa en el medio con no, obviamente. ¿Qué pasa con esa tasa de interés y el crecimiento, digamos? ¿Cuánto le está quitando crecimiento a la economía? Porque los inversores mirarán la inflación, pero también deben mirar el crecimiento. Sí, la Argentina está creciendo después de muchos años de una economía con muchas dificultades para crecer, casi un lustro en el cual la economía no pudo crecer ni generar empleo en el sector privado. Hoy tenemos una economía que crece, un empleo que está también creciendo y esto es una muy buena novedad en la economía argentina, que por supuesto todos los inversores están mirando con mucha atención. A todas luces nosotros estamos convencidos que el año que viene también la economía argentina va a crecer y quizá crezca aún un poco más que lo que va a terminar el crecimiento este año, así que también es relativo. Pero también es cierto, viste, que hay una discusión entre economistas en el sentido, incluso los que respaldan el modelo gradual del gobierno, que dicen, ojo, que si esto se profundiza, super tasa de interés, atraso cambiario y presión impositiva, se puede frenar la economía. Bueno, y ese proceso, digamos... Por eso nosotros estamos muy atentos, en esta discusión. Estamos en esta discusión y lo venimos llevando de una manera que no debe ser tan mala porque, insisto, la economía está creciendo, la inflación, a pesar de las dificultades, va a ser este año casi la mitad de lo que fue el año pasado. Todo hace prever que el crecimiento va a sostenerse y que la inflación va a ser aún más baja. En un contexto difícil desde el punto de vista social para la Argentina. Yo siempre digo que el gradualismo no es una opción, no es que teníamos muchas cartas en la mesa y decidimos elegir una política gradual. El gradualismo es una imposición de la realidad, de lo que encontramos en la Argentina después de 12 años de muy malas políticas públicas. Tal vez del mandato de mucha gente que los votó. Y por supuesto también el mandato de la gente que no masivamente estaba de acuerdo en un cambio económico. Sí quería más república, más, la lucha contra la corrupción, más seguridad, un cambio institucional, pero no estaba tan convencida del cambio económico. Mirá las dificultades que hay para sincerar el problema jubilatorio, ¿no? Te dejamos con Beto Valdés, que es nuestro hombre en la política, así que ahora relátelas con él. ¿Qué tal, Rogelio? Hola, Beto. Volviendo al tema parlamentario, vos hacías referencia la reforma previsional que viene a media sesión en el Senado, una realidad mucho más favorable que tiene en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves al Senado una vez que vaya el pacto fiscal, si bien están los gobernadores de por medio, en función, primero, bueno, del desembarco de Cristina, de la nueva realidad a partir de este 10 de diciembre, y también de Pichetto con esta situación un poco incómoda que rompe con Cristina, pero a su vez ha aclarado que no piensa, bajo ningún punto de vista, avalar el desafuero como se hizo la Cámara de Diputados con debido. Bueno, ahora con la media sanción de... cuando salga la media sanción de la reforma tributaria, del presupuesto, estas son las leyes que pasan al Senado. Ahora tenemos que en la Cámara de Diputados validar la media sanción del consenso fiscal y la ley de responsabilidad fiscal. El tema impositivo lo que va a pasar. Exactamente. Claro. Lo que va al Senado es el tema impositivo. Yo creo que entiendo, por lo que estamos percibiendo, que va a ir con un acompañamiento importante de la Cámara de Diputados y eso, por supuesto, va a facilitar la aprobación en el Senado. De la eso misma manera, condiciona, ¿no? De alguna manera. De la misma manera que los 45 votos del Senado condicionan de alguna manera también la votación del consenso fiscal y de la reforma previsional
en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿vos estás son los seguro? mismos gobernadores los que apoyaron en un una caso, cosa y otra. En el Senado y en la Cámara de Diputados. Ahora, pero vos estás seguro que por ahí hay un cambio en una letra de la reforma previsional y vuelve al Senado. Viste que Sí, por el eso diablo siempre mete la cola. Nosotros hicimos una discusión donde involucramos a los gobernadores en la ley o en la media sanción de la reforma previsional. En general hacemos eso, sobre todo a fin de año, donde los tiempos legislativos son más cortos. El presupuesto, por ejemplo, lo estamos discutiendo con el Senado, a pesar de que está en la Cámara de Diputados, y la misma la reforma tributaria. Estamos contemplando algunos pedidos de los senadores en la media sanción en el despacho de comisión del presupuesto y de la reforma tributaria, para que cuando vaya al Senado ya tenga un nivel de consenso. O sea, mucho más amplio. vos lo que decís es que no hubo ningún efecto Bonadío, que a alguna gente le había generado algún ruido porque parecía que unificaba un poquito más al peronismo frente a la victimización de Cristina. Yo creo, Beto, que más allá de la victimización, la gran mayoría de los dirigentes políticos en la Argentina, en este caso de los senadores o de los gobernadores, tienen claro que nosotros no tenemos incidencia en la justicia, que nosotros el 10 de diciembre del 2015 decidimos que la Argentina cambie, y cambie a partir de una verdadera república con independencia de poderes, y nosotros no estamos detrás de las decisiones de la justicia, como ocurría en el pasado. O sea, es lógico que los kirchneristas consideren que eso es factible, porque ellos lo hacían cuando eran gobierno. Pero, de nuevo, estos senadores y los gobernadores saben que nosotros no estamos detrás de estas decisiones. Pero se vieron obligados de alguna manera a subir, hasta Randazzo habló del tema, digo, en función del ruido que generó. Hizo ruido, reconozco que hizo ruido, pero no creo que eso tenga influencia en la votación. ¿Y crees que cuando empiece a prosperar el pedido concreto del juez Bonadío vuelva el ruido? Porque me parece que el bloque de Cambiemos va a votar a favor del desafuero de Cristina. Sí, insisto que en los tiempos del Congreso, que también es un poder independiente de la República, no los fijamos nosotros. Nosotros no podemos plantear que esto se trate en extraordinarias. Es una decisión que tiene que nacer del propio Senado. Aparentemente no hay consenso para que eso ocurra en extraordinario. ¿Y dónde se va a medir el poder efectivo que tenga? ¿Cuál es la vara para medir el poder efectivo que tenga Cristina Kirchner en el Senado? Bueno, tiene un bloque de 8 senadores, ¿no? Un bloque minoritario frente al bloque de Cambiemos y del peronismo, que son los bloques más importantes. Pero más allá de los votos, del Senado de casi 30 miembros, ¿no? Esa voz que puede como correrte a los senadores de un lugar de negociación. No lo vemos, es decir, hay que ver cómo esto se ve. Ahora, en el camino y en la discusión. Pero a priori es un bloque acotado a esos volviendo al efecto Bonadío, y metiéndote en tu rol político, se ha escrito y se ha comentado que finalmente el fallo del doctor Bonadío generó preocupación dentro de algunos sectores del gobierno, incluso dentro del área jurídica del gobierno. Algo así como diciendo, cuidado presidente, que el día de mañana el presidente actual y todos sus ministros podrían estar corriendo el mismo riesgo que los que, digamos, por esta cuestión de que cualquiera puede ser con una demanda eventualmente encarcelado porque tiene influencia y porque puede obstruir la justicia, digamos, ¿no? La prisión preventiva. Como que esto el día de mañana se puede venir en contra. No voy a hablar de un fallo de la justicia porque no me corresponde. Precisamente es lo que no tenemos que hacer desde el Poder Ejecutivo, meternos con los fallos de la justicia, discutirlos. Los fallos de la justicia los tenemos que acatar, los que somos de otro poder. Sin duda se acatan, pero se pueden comentar, digamos. Sí, pero, digamos, yo creo que hay que ser muy cuidadosos desde el gobierno, los funcionarios del gobierno, los ministros, tenemos que ser muy cuidadosos cuando analizamos o comentamos fallos de la justicia, porque tenemos que entender, sobre todo por el pasado reciente de la Argentina, que tenemos que mostrar y mostrarnos realmente que la justicia es un poder independiente del Poder Ejecutivo. Y no puede haber duda respecto a eso. Creo que nos debemos una discusión en la Argentina importante respecto a la justicia, a las reformas que necesita la justicia, a las discusiones que hay que tener en el plano de la justicia respecto a muchos temas.
Uno es ¿no? El tema de cuándo es prudente y conveniente un pedido de prisión preventiva sin condena efectiva. Creo que eso el Congreso debería o podría discutir este tema en el futuro próximo. Me parece vos decís que sería sano eso. Hay un agujero legal, de alguna manera. Claro, no está totalmente bien legislado. No es lo que dicen los juristas, por eso yo no soy abogado, no me quiero meter en este tema. Todos los que entienden esta cuestión hablan de que todo está hecho a derecho, pero me parece que no estaría mal plantear esta discusión en el Congreso, que es el ámbito donde estos temas tienen que discutir. Yo soy de los que creen que hay que debatir todo, ¿no? Y si hay quienes creen que hay una zona gris o algo que no está tan claro, está bueno que eso se debata, se discute y se llegue a una conclusión. Lo mismo con y con los actos de gobierno, que sean judiciables los actos de gobierno. También eso es algo que sería bueno debatir, ¿no? Hasta dónde un acto de gobierno es judiciable o no. Pero creo que claramente lo que tenemos o lo que pretendemos ahora, hablando como ciudadano de la justicia, es que esté totalmente independizada del calendario electoral, que esté totalmente independizada en sus decisiones de la coyuntura o el contexto en el cual nos movemos en la política. Yo creo que ese sí es un objetivo que toda la sociedad argentina espera que se pueda conseguir. Ministro, gracias. Gracias por estar con nosotros. Buen año. Gracias por la invitación. Y nos reencontraremos el año que viene. En el Timón 2018. Señora. Gracias. Bueno, nos queda otro bloque con Rafael González, el presidente del nuevo Banco de Chaco. Vamos a hablar ahí un poco de los temas bancarios, de los SUBA, de los créditos y demás en el próximo bloque. Cómo están las economías regionales. También mucha discusión ahí en la reforma tributaria con las economías regionales. Así que todo eso en el próximo bloque de El Timón. ¿Un electricista? Pensar que iba a llamar a un electricista. Voy a instalar esta lámpara como que me llamo Matías Gabriel Abondio. De ojo azul. ¿Pasó algo, mi amor? No, ¿con qué? Llamamos a los del seguro. No, seguro no. Les decimos que fue mi culpa. Muy bien. ¿Llama? Deja tu orgullo de lado y seas o no cliente de Santander Río. Contrata el seguro de vivienda Zurich Santander con asistencia domiciliaria para el cuidado y mantenimiento del hogar. Contratalo llamando al 4345-2400 online o en la sucursal más cercana. Además, autocompara tu seguro de auto y obtené un ahorro exclusivo. Compartir todos los secretos de la vida. El fresco aroma de un nuevo comienzo. Lo imaginado se convierte en realidad. Dos mundos se unen creando uno solo. Armonía. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Cuando los artistas se mezclaban en los 50s, Smirnoff hizo martinis. Cuando el hip hop se reveló en el Bronx, Smirnoff nos ofreció destornilladores. Cuando la música electrónica cambió las reglas, Smirnoff repartió tragos. Y hoy, que la cumbia se remixa, festejamos con Smirnoff Pomelo. Por ayer, por hoy y por lo que está por venir. Smirnoff. We're open. Off presenta un repelente tan liviano que te vas a olvidar que lo llevas puesto. Nuevo Off Smooth and Dry. Su fórmula base de micropartículas actúa durante horas dejando tu piel seca. Nuevo Off Smooth and Dry. Protección seca contra mosquitos. El lunes la promo del supermercado, el martes la de la estación de servicio, el miércoles la del cine y la de neumáticos. Bridgestone te la hace fácil. Ahora llévate los neumáticos que siempre quisiste, 12 cuotas sin interés todos los días. Además, llévalos protegidos gratis por un año con la protección Bridgestone. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. En el living uso Lisoform automático, que combate los malos olores de la casa. Usa Lisoform en tu hogar.
Muy bien, señoras y señores, es el tercer bloque del Timón. Estamos con Rafael González, que es el presidente del nuevo Banco de Chaco, y además, bueno, un hombre que hace tiempo que no lo veíamos por los medios de comunicación, pero era legislador, diputado por el Chaco, ¿no es cierto? Durante muchos años, efectivamente. Recordamos incluso que lo hemos tenido en algún otro programa de televisión. 2001 al 2005, en la avenida Córdoba. Exactamente, ahí hacíamos un lindo programa que se llamaba Swing con mi querido Eduardo Van der Kooi. Exactamente. Mira. Sí, bueno, ¿qué es esto qué es la idea esta que han hecho una especie de caja de ahorro para los recién nacidos? Explícanos eso, digamos. A ver. Es una caja de ahorro, tu primer ahorro. Pero es estrictamente una caja de ahorro. Es una caja de ahorro, se llama, el nombre del producto es tu primer ahorro, y va para niños de 0 a 17 años. Con una característica, el ahorro se actualiza con UVA y tiene una tasa adicional del 1%. Los depósitos que se hagan no se pueden retirar hasta que el chico no cumple 18 años. O sea que... Como lo que era antes la libreta de ahorro. La libreta de ahorro postal. Digamos, en este país no hay ahorro. No, claro. ¿No es cierto? Es un país donde lo que tiene, si tiene poco, lo vuelca al consumo. Si tiene un poco más, eventualmente se va a la divisa. Sí, o el plazo fijo de corto plazo. Y no se puede pretender que haya ahorro si no hay producto. O sea... Y yo creo que la política, inclusive del central, de sacar productos de crédito a largo plazo, requiere un fondeo a largo plazo. Claro, entonces, todos los bancos dicen, si tenemos que prestar en UVA, tenemos que captar en UVA. O sea, nosotros no podemos prestar en UVA si no tenemos depósito en UVA. Esto es una... Fíjate, tenemos prácticamente un millar de cuentas abiertas. De esta cuenta, tu primer ahorro. En 2 meses, un poco más, digamos. Algunas cosas son interesantes. Por ejemplo, las cuentas abiertas no llega al 40% de lo que se habló en Resistencia. Todo lo demás está en el interior de la provincia. Y no hay ninguna sucursal del banco que tiene 27 donde no haya cuentas abiertas a tu primer ahorro. O sea que son los padres que van y abren las cuentas para los chicos. En general, te diría, es una intención de los abuelos. Los abuelos, claro. El otro día, que son los que conocen la libreta de ahorro y a los que les fue bien. Me ve una señora que es enfermera, que tiene y que tuvo ahora un primer nieto. La hija está casada con un médico y viven en Santa Fe. Y tiene una relación de afecto con mi familia. Y me dice, yo quería ver de abrir una cuenta para mi nieto. Y le digo, bueno, el abuelo no la puede abrir, la tienen que abrir los padres. Dice, pues yo quiero hacer algo para mi nieto. Yo pensaba comprar dólares. Y le digo, mirá, entre que vos compres dólares de a 100 o 200 dólares, que te metan un billete que no sirve, esto vas a mantener el nivel adquisitivo. Claro, porque se ajusta por inflación. Y se ajusta por inflación. Perdón, últimamente le va a ganar al dólar. Le va a ganar al dólar. Pero la historia argentina, la historia de 18 años larga. Bueno, larga, obviamente. La gente tiene vocación de hacerlo. Y la tienen muchos los abuelos más que los padres. ¿Y vos crees que entonces esto lo van a empezar a hacer todos los bancos? Ojalá Dios quiera. Porque yo creo que el potencial de ahorro, si se crea el producto... es grande, y eso es lo que va a dar una masa que va a poder otorgar la posibilidad de crédito que acá apalanquen el desarrollo, digamos, con una captación genuina. ¿Y plazos fijos, UVA, tienen, han generado pero como no atractivo? Hay plazo la fijo, gente UVA, ahí no hay. La gente en general invierte en plazo fijo de corto plazo, 30, 60, 90 días. Los inversores más grandes intentan ir, nosotros tenemos toda la gama de productos que te puedes imaginar, porque el banco, aparte de ser el banco, tiene 2 empresas vinculadas, que son Nuevo Chaco Fondo y Nuevo Chaco Bursátil. O sea que nosotros
¿Qué nos conviene como banco? El inversor de plazo fijo, porque es un fondeo propio del banco. Pero si el inversor se nos está por ir porque quiere hacerle back, nosotros tenemos todos los instrumentos para generar eso. Pero esto de tu primer ahorro, en lo cual tenemos mucho entusiasmo y que están dando bien. Un contenido hasta afectivo. Y sí, claro. Ahora, eventualmente a Schwarzenegger le gustó mucho. Tengo imagino. mail de él él alentando Él a la es cuestión. impulsor de esa idea, pero hasta ahora no había tenido mucho banco que lo respalde. Es una posibilidad interesante y ojalá se generalice. Contanos un poquito cómo está Chaco en materia económica. ¿Zafaron de la cuestión impuesto? Al algodón no les metieron impuestos, digamos. No, bueno, el algodón es un producto que en el Chaco, para que tengas ideas, yo te diría que hoy su volumen está reducido a un 20 y pico % de lo que históricamente fue. ¿Y qué soja? Mucha soja. Y mucha soja, girasol, un poco trigo. La soja. O sea, están con los problemas del sector agropecuario que está lejos del puerto, digo. Obviamente. Sí, o claro. sea, acá si vos podés producir, y producimos muy bien en el Chaco. Fue primicia de girasol ahora, pero el problema es llevarlo al puerto. Claro, en la medida que no se termine el ramal C3, que es el ferrocarril que tiene que llegar al puerto de Barranquera, que se active y dinamice el puerto de Barranquera, nosotros tenemos que ir a Rosario, ¿no es cierto? Claro. Y entonces un productor de una zona marginal como la nuestra tiene un costo de flete importante. Pero Chaco es una provincia con mucho potencial. Tenemos más de 1 millón de habitantes, tenemos la relación, Beto, del gobernador Pepo con el presidente ahora está buena, ¿no? Dentro de más allá de la derrota electoral que sufrió el PJ, pero siempre se ha bueno, la derrota electoral yo la miro con pinza. ¿Por qué? Porque cuando los peronistas se pelean, se pierde. Sí, claro. O sea, en realidad lo que hubo es una división. Y todo. Un candidato de Cristina, como ocurrió en Salta. Un candidato de Cristina y un candidato que llevó más o menos alrededor de 70.000 votos. Pero hubo un retroceso en votos obvio, porque esos votos se fueron para otro lado. Y una fuerte recuperación de Cambiemos también en la provincia de Chaco. Sí, no tan fuerte, digamos. Lo que hubo era una disminución del voto del Frente Chaco Merece Más, porque perdió votos en favor de una... Como le pasó a Urtubey también. Como le pasó a Urtubey en Salta y todo. O sea, si el peronismo no logra unificarse, obviamente que tiene problemas, porque si divide entre más... la torta tiene porciones más chicas. Cambia el lugar de la minoría, digamos, de la primera minoría. Pero... Estimado, gracias por acercarse. Un abrazo grande y bueno, que tengan mucho éxito. Yo que soy abuelo. Tu nieto, espero que le abras una caja. Se lo voy a abrir, ¿cómo no? Tenemos un indicador, digamos, si vos pones 100 pesos, ¿qué producto va a tener tu nieto cuando cumpla 18 años? Y lo tenés. Sí, lo vamos a levantar a la web, digamos, para que vos puedas graficar qué vas a obtener cuando el chico tiene 18 años con un producto actual. Poniendo tanto va a tener una moto, poniendo tanto se va a poder ir a Claro, porque tiene un interés, porque tiene además un puntito de interés arriba de la inflación. Gracias por la visita. Así que te mando los papeles y le habría tenido. ¿Cómo no? Si no, sería terrible. Y la pequeña Sofía tendrá cuenta bancaria. En el Banco del Chaco. Está muy bien. Bueno, nos queda el último bloque, el de los chimentos, así que quédense ahí que después de la tanda viene el último bloque del Timón.